Dios les bendiga. Bienvenidos a Camino a Betania, el podcast donde exploramos las experiencias de la Biblia y cómo estas historias nos inspiran y motivan en nuestro crecimiento espiritual. En el episodio anterior le dimos inicio a esta serie llamada Espiritualidad versus Emociones y presentamos al profeta Elías, su contexto histórico y las emociones que él enfrentó. Hoy en nuestro segundo episodio vamos a profundizar en Primera de Reyes 17, en el que encontramos la historia en la que se muestra por primera vez a este profeta. Y tenemos una historia pues muy conocida de Elías y la viuda de Sarepta, comenzando con la vez que él predijo la sequía. Así que espero que esto sea de bendición para ti. Y bueno, comencemos. El llamado de Elías y la dependencia de Dios. Elías fue llamado por Dios en un momento de crisis espiritual nacional. Israel estaba en uno, digámoslo, uno de sus peores momentos de los muchos que tuvo. Para los lectores de la Biblia, bien sabemos que el pueblo de Israel muchas veces traicionó al Señor yéndose tras otros dioses y precisamente en ese momento se encontraban en un punto nuevamente en el que estaba tambaleando la fe y eran muy pocos los que estaban siguiendo pues las leyes y se estaban guardando para Dios. Ese es el contexto en el cual Dios termina llamando a este hombre. La idolatría en Israel estaba totalmente desenfrenada. Y es cuando el Señor lo llama, y encontramos la historia en Primera de Reyes 17, y aquí nos hace un contexto de quién era él y de dónde vivía. Solamente pues sabemos eso, no hay una introducción donde diga, no, era hijo de tal o vivía en tal parte, no, solamente decía que era tisbita, que era de los moradores de Galat, y que el Señor le dijo, esto, ve, dile esto al rey, y él fue. Y luego el Señor le dijo que se apartara del lugar donde estaba, se devolviera al oriente y se escondiera en el arroyo. Y le da pues la ubicación del arroyo que se llamaba Kerit, que estaba frente al Jordán. Y le dijo, vas a tomar de esa agua y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, el contexto de esa idolatría terrible en la que estaba nos muestra su obediencia a Dios y muestra también una fe firme y una dependencia total en las instrucciones divinas, incluso cuando los recursos eran limitados y de alguna forma bastante difíciles de creer. Porque si le hubiese dicho, vete al arroyo y voy a mandar personas que te lleven comida. No, le dijo, no es que no le dijo, voy a mandar. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces, Dios lo llama, él hace caso al llamado de Dios, Dios le da una orden, él cumple con esa orden, tal cual como Dios se la dio. Aquí no dice si le preguntó, si le creyó, no, él lo hizo, él fue e hizo, dice la Biblia, conforme a la palabra de Jehová. Y yo quiero detenerme aquí y dejar como bien claro unos puntos. Cuando nosotros estamos pasando por diversas pruebas y dificultades, bueno, hoy en día estamos en un mundo totalmente globalizado, en un mundo donde el contenido está a la carta, tú puedes ver lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, puedes ver 24/7 películas, series, documentales, realities, y se predica mucho, pues está mucho la llamada cultura woke, no sé si lo estoy diciendo bien, bueno, la cultura woke, W-O-K-E, que es la cultura del despertar, supuestamente. Y hay muchas corrientes, tanto filosóficas como ideológicas, que hablan de una cosa, de la otra. Cada día se le suma una nueva corriente o un nuevo pensamiento de inmoralidad sexual, porque sí, eso hay que decirlo. Y eso es como lo que está de moda. Lo políticamente correcto es lo que hace muchos años atrás no lo era tanto. Y ahora, pues de una manera desaforada, es como si quisieran que lo que no es normal se convirtiera en la nueva normalidad, en el nuevo orden. Entonces, a lo que yo quiero ir es que no sé si decir que estamos peor que en los tiempos de Israel por lo que estaba pasando y lo que estaba cometiendo el pueblo de Israel, pero a nuestro alrededor
están sucediendo muchas cosas y a nuestro alrededor hay muchas cosas que se alejan pues de lo que el Señor Jesús ha establecido para nuestras vidas. Y nosotros estamos en medio de esto, ¿verdad? Y ahora más que nunca en medio de eso nosotros tenemos que saber de qué nos estamos alimentando y qué me refiero a la alimentación, no solamente al que vayas a la iglesia y obviamente tengas contenido espiritual, porque con contenido espiritual ahorita mismo está entrando a tu casa con TikTok, con todas las redes sociales, ese tipo de música, los mensajes que tienen. Ya ahorita mismo la música parece más bien pornografía por todas las palabras que se utilizan, por la forma y la intención con la cual se hacen. Y cuando uno decide ver, porque uno lo decide ver, ese tipo de cosas es como si tuviesen entrada, es como no, tienen entrada a tu vida, tienen entrada a tu normalidad. Entonces, cuando el Señor le da esa orden a Elías, era porque sabía que todo el alrededor y todo lo que estaba pasando estaba súper mal. Y él necesitaba pues empezar un proceso en Elías para todo lo que se avecinaba y todo lo que Dios iba a hacer por medio de él. Y así fue como él se fue a ese tiempo al arroyo y efectivamente pues los cuervos le llevaban comida, los cuervos le llevaban pan. Y siempre me hago la pregunta, bueno, los cuervos son unos animales. ¿Cómo hacía un cuervo para no comerse la carne sino llevársela a Elías? ¿De dónde salió la carne? O sea que alguien preparó la carne, alguien mató al animal, alguien preparó y los cuervos eran esos mensajeros que eran, no estamos hablando de personas, estamos hablando de unos animales y le llevaban. ¿De dónde salió el pan? Ahora, si vamos a lo ilógico, Dios pudo haber hecho aparecer de la nada el pan y la carne, pero los cuervos no se lo comían, se lo llevaban. A lo que yo voy es que cuando Dios a uno lo manda y cuando es Dios el que habla, ten por seguro que Él te va a sostener de manera sobrenatural cuando Dios te manda. Pero si tú tomas decisiones en tu vida basadas en tu propia voluntad y no buscas la voluntad de Dios y no escuchas claramente la voluntad de Dios en tu vida, te va a ir mal, vas a pasar hambre, vas a pasar trabajo, no vas a tener ni dónde dormir, ni trabajo, ni qué comer. Porque es que el problema de mucha gente es que cree que solo con ser cristiano ya eso significa estar completamente en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo que se busca constantemente en oración y también hace parte de decisiones en las que yo me alejo de cosas que no agradan a Dios y me dejo llevar y por lo que Dios dice y quiere para mí. Pero Dios, no mis emociones, no mis pensamientos. Por eso esta serie se llama Espiritualidad versus Emociones. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no estás en constante conexión con Dios, cuando tomes las decisiones no puedes decir que estas decisiones son guiadas por Dios solo porque vas a culto. Y como ya fuiste a culto, ya Dios me está guiando. No es así. Las decisiones tienen que ser buscadas en oración, en ayuno, en vigilia, porque hay decisiones que transforman para mal el resto de tu vida. Y como sabía Dios lo que venía para Elías, tenía que prepararlo de manera sobrenatural para que, pues si él veía que Dios le mandaba comida con unos cuervos, ¿qué iba a pasar? O sea, ¿de qué manera él iba a dudar de que Dios tenía el control de la situación? Y ahora, cuando él estaba ahí en el arroyo de Kerit, estaba solo, estaba aislado. Y tal vez tenía ansiedad. Tal vez él pudo pensar, bueno, ¿y cómo va a ser Dios para mandarme comida con ese cuervo? ¿Verdad? Pero Dios le dio agua, le dio alimento a través de medios sobrenaturales, demostrando cómo la fe y la obediencia pueden superar las emociones negativas y las expectativas también que nosotros podamos tener. No todo el tiempo él iba a estar en el arroyo, porque en el versículo 8 de Primera de Reyes 17 vemos cómo Dios lo saca de ahí, ¿verdad? Entonces Dios envió a Elías a Sarepta. Dios dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Se movió porque Dios lo movió y por eso Dios respaldó cada una de las acciones de Elías. Porque él esperó la palabra de Dios clara que le diera la orden de lo que él tenía que hacer. Porque no lo mandaba a trabajar. Ahí lo estaba sosteniendo Dios. Y hay mucha gente que dice, voy a dedicarme al servicio a Dios sin trabajar cuando Dios no te ha dado esa orden. Ahora, si Dios te dice, ve, dedícate a mi obra, hazlo completamente
Mejor dicho, métete de cabeza ahí porque sabes que Dios te va a sostener, pero si Dios no te dio la orden de que te iba a sostener, ¿cómo pretendes que esos cuervos van a llegar si Dios nunca te los prometió? Entonces, cuando él se encuentra con esta mujer, vemos la desesperación de la viuda frente a la escasez de recursos y porque estaban en una fe terrible. Recuerden que no había llovido sobre la tierra y que el arroyo de Kerit se secó y por eso Dios mandó a Elías que se fuera, porque fue Dios el que le dijo, porque si él había dado carne y le había dado pan, podía traerle agua de manera sobrenatural. No, pero el arroyo se secó. Y aunque Elías vio que el arroyo se secó, él no dijo, bueno, me tengo que ir. No, me voy. Obvio, ¿cómo no me voy a ir, Dios, si no hay trabajo? ¿Cómo no me voy a mover, Señor, si no me está yendo bien? ¿Cómo no me voy a mover? Y hay mucha gente que le pone lógica a las decisiones y le pone lógica, pero no le pone oración, no le pone la voluntad de Dios, no somete esto a la voluntad de Dios y es cuando las cosas salen mal, mis amados hermanos. Y las cosas siempre van a salir mal si nosotras y nosotros no ponemos a prueba que lo que hacemos y vivimos es o no es la voluntad de Dios. Y perdón que me emocione que en el tema aquí me muestra el programa que estoy alzando mucho la voz. Perdón. Sigamos. Esta mujer, imagínense, usted lee ese capítulo y bueno, yo como mamá, la señora dijo que ella iba a buscar leña para hacer comida y iba a ser la única y última comida de ella con su hijo. Iban a esperar la muerte porque nos vamos a dejar morir. ¿Cómo tendría que estar esa mujer? De desesperada, de triste, cómo había perdido la fe. Ahora, no era solamente Elías al que Dios iba a sustentar por medio de ese milagro, sino, imagínense qué hermoso, qué bello cuando tú te dejas a la voluntad de Dios. Dios de manera sobrenatural no solo te alimenta, sino que te ayuda a darle a otros, pero te sustenta a ti, porque ya no tenía comida. Y Elías fue y le dijo, hazme una comida. Y le dijo, Jehová ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y si no estoy mal, fueron 2 años sin llover. O sea que 2 años estuvo esa comida saliendo, brotando de la tinaja la harina de manera sobrenatural. Ya no eran los cuervos, los propios elementos sentían la necesidad de existir porque Dios había dado una orden. Y del aceite que quedaba poquito brotaba y brotaba y brotaba. Me imagino que el aceite más puro, el aceite más delicioso, porque era un aceite divino. Porque eso es Dios. Cuando yo, por encima de mis emociones, pongo a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando son nuestras emociones las que nos llevan a tomar decisiones. La decisión de esta mujer, esa desesperación que había en ella, la llevó, voy a hacer este pan y voy a esperar la muerte con mi hijo. Pero Dios tenía otro plan y llevó al hombre de Dios, llevó al ungido de Jehová a su casa para que ella la alimentara, pero también para alimentarla a ella. Imagínate tú, pues que es una cosa que me encanta a mí, que me emociona este tipo de temas. Porque yo soy una persona que he batallado toda mi vida con la ansiedad y con la depresión. Y si ha habido una solución acompañada de terapia, ha sido la palabra de Dios. Y ha sido refugiarme en el Señor para que Él me sane, para que Él me ayude. El año pasado fue emocionalmente horrible para mí el embarazo que tuve con mi hija, porque cada vez que iban a los controles, todas eran noticias malas. Y mis pensamientos me tenían loca, porque sí, yo pensaba así, mi hija se va a morir, mi hija se va a morir, mi hija se va a morir, mi hija se va a morir. Nuestro embarazo no tiene cómo terminar bien, no hay manera que termine bien, porque soy un ser humano. Y todo lo mal que se podía activar en mí se activó la ansiedad, se activó la desesperación, se activó la depresión. Tuve amenazas de aborto más de una vez. Y fueron momentos de verdad desoladores para mí, que la cabeza me iba, o sea, hubo una vez que me dio un ataque de ansiedad que hasta me desmayé, no podía ni respirar y era el mismo miedo, o sea, el miedo, la ansiedad, la desesperación, no me dejaban respirar, porque yo dije, mi hija se va a morir, no dije, lo sentí, lo creí. Y luego leyendo este capítulo donde Elías le dijo, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero. El profeta es la presencia de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios?
ven a mí primero. Antes que tu necesidad, ven a mí primero. Antes que tu dolor, ven a mí primero. Yo entiendo tu dolor, pero ven a mí primero. Dame tu angustia, ofréndame tu ansiedad, ofréndame tu desesperación. Y yo voy a hacer que ese alimento espiritual y también material no escasee. Y voy a hacer que el aceite que es tipo del Espíritu Santo brote de ti, mane de ti hasta el día que Él vuelva. No hasta que haga llover sobre la faz de la tierra, sino hasta el día que Él vuelva. Pero luego viene una situación que de pronto lo sobrenatural del aceite pasó a segundo plano para ellos. Porque el hijo de la mujer cayó enfermo y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, el niño murió. Y ahora ella, después de haber estado comiendo ese alimento del mismo cielo, le dijo: varón de Dios, o sea, ¿por qué vienes a mi casa? Yo no te dije que vinieras. Viniste a mi casa a traer maldición. Así le dijo ella. ¿Que por qué? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué viniste a hacer? Profeta, ¿qué tienes en mi contra? Has venido a recordarme mis pecados. Has venido a castigarme con la muerte de mi hijo. Y ahora, de pasar de lo más emocionante de esta mujer, pasaba al extremo de la muerte, porque no era que se iba a morir, era que se murió. Y es lo primero que pensamos cuando algo malo nos pasa. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? ¿En qué te fallé? Las cosas pasan no porque seamos buenos, porque seamos malos. Las cosas pasan porque pasan. Y si tú dejas, y si tú estás siendo guiada por Dios, Dios va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? El mismo desespero de esta mujer se le pasa al profeta, porque cuando el profeta se desespera, porque él también era una persona que sufría de ansiedad, Elías, y por eso lo tomo como ejemplo para esta serie. Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia a esta casa con esta mujer que me recibió aquí en su casa? Señor, no dejes morir a este niño. Y gritaba el profeta: Dios mío, no lo dejes morir, por favor, devuélvele la vida. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios escuchó la oración y el niño volvió a vivir. Ahora, ¿cómo fueron esos momentos de Elías? ¿Cómo se sentía Elías? Ahí no lo dice, pero nosotros podemos inferir que Elías, al enfrentar todas estas situaciones, tuvo que lidiar con sus emociones de temor y de duda. Él podría haber sentido una lucha entre sus emociones humanas y su fe en Dios. Porque cada prueba que enfrentamos, hermanas, refuerza la dependencia de Dios y muestra tu verdadera espiritualidad. Si es una espiritualidad hacia la fe o es una espiritualidad que te lleva hacia tu propia voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos tomar el ejemplo de este hombre para enfrentar nuestras propias emociones? ¿Cómo podemos nosotros equilibrar las emociones con una fe inquebrantable en situaciones difíciles? Poniendo la mirada en el Señor, leyendo la palabra de Dios, estas historias. Dios nunca dejó que aquellas personas que Él llamó, que Él mandó, quedaran mal o pasaran pena. Los sostuvo de maneras sobrenaturales, pero los sostuvo. Y hay muchas personas que quieren vivir en lo sobrenatural de Dios sin orar, sin leer la Biblia. Yo tengo tanto conflicto con el tema de que solamente creen que es asistencia. Vas martes, vas jueves, vas sábado, vas domingo. No te pierdes un culto de barrio, pero no hay una relación real. No hay una relación palpable entre Dios y tú. Porque fuera de asistir en tu casa, no hay una verdadera intimidad con Dios. No hay una búsqueda sincera de su voluntad para tu vida. Y eso está mal. Y eso trae destrucción. Y eso es lo que muchas veces a nosotras nos aleja del plan de Dios para nuestra vida. Porque no es solamente que vayas a la iglesia y que vistas de una forma. Es la realidad de quién eres en tu intimidad. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuántas decisiones en tu vida las has tomado sin tener mínimamente en cuenta al Señor? Sin preguntarle: Señor, ¿esto es lo que quieres para mí? ¿Este hombre es el que quieres para mí? ¿Esta es la carrera que quieres para mí? ¿Quieres que viva aquí o quieres que viva allá? Cada decisión
es indispensable que tú la pases y la tamices por la voluntad de Dios para que puedas estar tranquila viviendo tu realidad sabiendo que Dios te va a sostener. Pero si no tomas decisiones en la voluntad de Dios, déjame decirte que no, Dios no tiene por qué respaldarte. ¿Por qué vas a culto? Él te tiene que respaldar. ¿Por qué usas falda? Te tiene que respaldar. Eso no es una vida vivencial, eso no es una relación. Y vivimos por las emociones más que por nuestra propia espiritualidad apegada al Señor. Y eso debe cambiar. Porque si Elías, que era un hombre, y es que la Biblia lo dice, si Elías, que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, oró y no llovió, y luego oró y llovió. Fue la fe de él. La fe de él fue lo que llevó a que no lloviera, porque él sabía que si él oraba y Dios le daba la gana, no llovía. Pero que él sabía que Dios tenía poder para hacer que no lloviera, porque Él es el que trae la lluvia. Ahora, una cosa tan sobrenatural como esa, Dios la respondió. ¿Cómo no va a responder Dios una petición de que te dé una casa, de que te dé un trabajo, de que te dé? Pero siempre aprende a orar, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero la gente no ora así, la gente es, yo quiero eso, tiene que ser esto. Es como unos caprichos. Yo quiero ese hombre, yo quiero esa casa, yo quiero esto. Y estamos viviendo en estos tiempos en que la gente no tiene un encuentro real con el Dios proveedor, con el Dios que sana, con el Dios que ayuda. Hay una canción que me encanta que habla acerca de esto, que creo que es una ranchera, que habla acerca de eso, de la viuda. Me parece maravillosa esa canción. Había un poco de aceite en el rincón de la casa. Faltaba pan. Y luego hace como un contexto de que llegaban los cobradores, que como llegaban a buscar a sus hijos. Y en esa desesperación de esa mujer, porque ella dijo que se iba a morir y que lo que estaba esperando era la muerte. Voy a leer un poco de la letra. Entonces, lo que vemos en esta realidad, porque es que esto no es un cuento. Yo no sé por qué la gente piensa que cuando uno lee la Biblia es que son historias irreales. Son historias de la vida real. Y son historias con las que tú te puedes identificar o no, pero están ahí porque Dios las ha dejado ahí. Entonces, mis amadas hermanas, nosotros, porque sé que hay hombres que usen esto, tenemos que tener tanta visión que nos falta. Dice, la letra se llama Viuda sin nada. Dice, faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba la cocina no había leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, siendo cobradores se aproximaban. Y ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba. Dios la vio a ella llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo, aunque fue al revés. Eliseo fue a buscar a la viuda. ¿Y qué le dijo? Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora, traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ni un centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba, ahora va a sobrar. Viuda que lloraba, ahora va a cantar. Donde no había nada, ahora hay de todo. Aquellos que cobraban, ahora pagarán. El fuego que era frío, ahora está quemando. El granero que era vacío, ahora está rebosando. Quien te vio sufrir ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Entonces, wow. Qué hermoso cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y es Dios quien respalda. Porque pronto la canción dice que ella busca a Elías, pero no fue así. Dios mandó a Elías a la casa de esta mujer. Había una relación entre esta mujer y Dios. Y Dios conocía la situación de ella. Por eso les decía, no era solamente que ella le diera comida a Elías, sino que ella estaba esperando morir por la situación tan difícil que había. Por la oración que el mismo Elías había hecho. Ahora no había agua. Y si no hay agua, no hay alimento. No había manera de que hubiera, porque no habían resguardado comida porque no sabían que esa sequía iba a llegar. Y ahora todos estaban sufriendo, hasta Elías, por la oración que había hecho. Pero estaba siendo guiado por Dios.
Y Dios lo llevó a un lugar donde no había nada, pero había un poquito. Porque si hay un poquito de fe en ti, hermana, si hay un poquito de esperanza en ti, Dios va a obrar. Pero busca la voluntad de Dios. Te lo pido, te lo aconsejo de todo corazón. Busca la voluntad de Dios para que así puedas ver la mano de Dios obrando milagrosamente, poderosamente en tu vida. Qué bendición, mi amado hermano, poder compartir contigo un nuevo capítulo acerca de este tema maravilloso. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de nuestra serie sobre Elías en camino a Betania. Espero que esto haya brindado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar el temor, cómo enfrentar el miedo, cómo enfrentar la ansiedad. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y por favor, únete a nuestra comunidad en Instagram y en Facebook. Y también quiero pedirte que nos busques en YouTube como Proyecto E. Necesitamos crecer. Estamos a 300 seguidores de poder empezar una nueva etapa. Y quiero invitarte a buscarnos en YouTube como Proyecto E. Y bueno, para más contenido y más apoyo en tu caminar espiritual, para eso estamos aquí. Entonces espero que el Señor Jesús te bendiga grandemente, mi amada hermana. Y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.